Nadie te lo explicó de verdad, nadie se sentó contigo y te dijo con honestidad y sin eufemismos lo que iba a pasar, lo que le ocurre al cuerpo, lo que cambia en la mente, lo que se transforma en las emociones, lo que aparece en los 50, lo que se asienta en los 55, lo que llega en los 60, lo que se profundiza en los 65, lo que se revela en los 70. Nadie te preparó para este mapa. Te dejaron descubrirlo sola, a veces con miedo, a veces con confusión, a veces con la sensación de que algo estaba mal, cuando en realidad lo que pasaba era completamente normal. Solo que nadie te lo había dicho. Y eso, que nadie te lo dijera, no fue tu culpa. Fue el silencio de una cultura que no sabe hablar del cuerpo que envejece con la honestidad que merece. Y la cultura tampoco ayuda cuando sí habla. Habla del cuerpo que envejece con una mezcla de silencio y horror que no le hace bien a nadie. O lo ignora, como si después de cierta edad el cuerpo dejara de ser un tema que merece atención honesta, como si la mujer mayor se hiciera invisible, no solo en los medios, sino en la conversación médica y en la conversación cultural. O lo trata como una tragedia progresiva, como si cada cambio fuera una pérdida que lamentar en lugar de una transformación que entender, como si el objetivo de envejecer fuera sufrir lo menos posible en lugar de vivir lo mejor posible. Ninguna de las dos opciones es útil. Ninguna de las dos te prepara para vivir bien en el cuerpo y en la mente que tienes ahora y que vas a seguir teniendo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de lo que pasa de verdad en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en cada una de las décadas que van de los 50 a los 70. Con información real, con la honestidad que mereces, sin el miedo que la cultura produce, ni la negación que el miedo a veces provoca como respuesta. Y con algo que la medicina sola y la biología sola no pueden darte. La perspectiva estoica sobre cómo habitar cada una de esas etapas con dignidad, con paz, con todo lo que eres. Porque hay una diferencia enorme entre saber lo que pasa y saber qué hacer con lo que pasa, entre entender los cambios y aprender a vivir bien en medio de ellos. Entre tener información sobre el cuerpo y tener una relación sana con el cuerpo que tienes. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Quédate, este espacio es tuyo, y lo que viene a continuación puede ser de las cosas más útiles y más honestas que escuches sobre tu propio cuerpo y tu propia mente en esta etapa de tu vida. Antes de entrar a cada etapa, necesito decirte algo fundamental sobre cómo el estoicismo ve el cuerpo y el envejecimiento. Porque si no lo entendemos primero, todo lo que viene después puede sonar a resignación. Y el estoicismo nunca fue resignación. Los filósofos estoicos tenían una relación con el cuerpo que resulta radical incluso hoy. Lo veían como una herramienta valiosa que merecía cuidado y respeto, que debía mantenerse en condiciones para poder ser usada, pero no como la fuente del valor de una persona. El cuerpo era el instrumento con el que estaban en el mundo, lo que eran ellos, su carácter, sus elecciones, su manera de estar con lo que pasaba. Eso era diferente del instrumento, y esa diferencia lo cambiaba todo. Epicteto lo vivió de la manera más extrema posible. Su cuerpo fue de un esclavo, torturado, limitado en todo sentido físico que puedas imaginar. Y sin embargo, construyó una libertad interior que ninguna limitación física pudo tocar. No porque el cuerpo no importara, no porque el dolor no fuera real, sino porque había aprendido a separar lo que era él de lo que le pasaba a su cuerpo. Y desde esa separación, que no es disociación, no es negación, sino una manera muy específica y muy trabajada de relación con el cuerpo, encontró algo que sus captores nunca pudieron quitarle. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras su cuerpo enfermaba de maneras que los historiadores todavía debaten.
Sus escritos más profundos, los que seguimos leyendo hoy, los hizo en los años finales de su vida, no en la juventud fuerte, en la madurez cansada. Y lo que escribió allí tiene una claridad, la claridad de quien ha aprendido a separar lo que es de cómo se ve o cómo funciona su cuerpo en un momento dado, que sus escritos de los años de más salud no tienen de la misma manera. Séneca escribió sobre la vejez y sobre el cuerpo con una honestidad que sorprende. Describió sus propios dolores con detalle, sus propias limitaciones con precisión, y en lugar de lamentarlos, aunque reconocía que eran reales, los analizó, los miró de frente, y encontró allí no solo deterioro, sino también algo más, la claridad que viene de saber que el tiempo es finito. La liberación que trae no necesitar ya demostrar nada a nadie. La profundidad que solo dan los años cuando se los ha vivido con atención. Eso es lo que vamos a hacer hoy, a través de cada etapa. Mirar lo que pasa de frente, sin minimizarlo, sin dramatizarlo, y encontrar tanto la información que necesitas como la perspectiva que te permite habitarlo de una manera diferente. No mejor en el sentido de más fácil, mejor en el sentido de más tuyo, más consciente, más digno. La vejez es una enfermedad de la que todos queremos curarnos, pero de la que nadie quiere sanar antes de tiempo. Séneca, no vengo a decirte que envejecer es fácil, vengo a decirte que envejecer bien es posible, y que empezar por conocer lo que pasa, sin miedo, con información real, es el primer paso. Una nota antes de empezar. Lo que voy a describir son tendencias generales que la ciencia médica, la neurociencia y la psicología del desarrollo adulto han documentado en mujeres. No son destinos fijos. Hay variación enorme dependiendo de la genética, del estilo de vida, de las circunstancias, de lo que se ha vivido. Pero son patrones reales que muchas mujeres reconocen cuando los escuchan nombrados. Tómalos como información, no como sentencia. A los 50 años, el gran despertar. Los 50 llegan, y para muchas mujeres llegan de una manera que no esperaban, no como una caída, como un umbral, un momento en que algo cambia de manera perceptible, en que el cuerpo habla de maneras que antes no hablaba, en que la mente empieza a hacer preguntas que antes parecían lejanas, en que algo en la vida cotidiana se siente diferente sin que siempre puedas nombrar exactamente qué es. Los 50 traen, para la mayoría de las mujeres, la menopausia o su transición. Y la menopausia no es un evento que ocurre en un día, es un proceso que puede extenderse varios años, con una variabilidad enorme de una mujer a otra. Los estrógenos, esas hormonas que han regulado ciclos, protegido huesos, mantenido la elasticidad de la piel, lubricado articulaciones y regulado el sueño durante décadas, empiezan a descender, y ese descenso tiene consecuencias que van mucho más allá de los sofocos que la mayoría conoce. Afecta al sistema cardiovascular, que pierde parte de la protección que los estrógenos le daban. Afecta a los huesos, que empiezan a perder densidad a un ritmo que puede acelerarse significativamente en los primeros años posmenopáusicos. Afecta a la piel, que pierde colágeno más rápido que antes. Afecta al sueño. Las alteraciones del sueño en esta etapa son una de las quejas más frecuentes y más subestimadas. Afecta a la temperatura corporal. Los sofocos son la manifestación más conocida, pero no la única. Afecta a la memoria de trabajo y a la concentración de maneras que muchas mujeres viven con alarma, pero que en la mayoría de los casos son efectos transitorios de la fluctuación hormonal, no señales de deterioro cognitivo. Hay algo que muy pocas personas mencionan sobre los sofocos, pero que merece decirse: no son solo un inconveniente. Son una señal del sistema nervioso autónomo que está recalibrando. Y esa recalibración, aunque incómoda, tiene su lógica.
El cuerpo está encontrando un nuevo equilibrio, no el de antes, uno nuevo. Y ese proceso de encontrar equilibrio tiene su tiempo, que es diferente en cada mujer. Para algunas dura meses, para otras años. Ninguna de las dos es incorrecta, son biológicamente diferentes. El metabolismo cambia, no de manera catastrófica de un día para otro, de manera gradual pero perceptible. La misma comida de antes puede producir resultados diferentes en el cuerpo de ahora. La grasa tiende a redistribuirse, menos en caderas y muslos, más en el abdomen. No porque hayas hecho algo mal, porque la fisiología cambió. Porque sin estrógenos, el cuerpo distribuye la grasa de manera diferente. Una distribución que, por cierto, tiene sus propias implicaciones para el riesgo cardiovascular y que merece ser monitoreada por un médico. El punto no es alarmarse. El punto es saber lo que pasa para poder responder inteligentemente. Las articulaciones empiezan a hablar, no necesariamente con dolor severo todavía, pero sí con señales que antes no estaban. La rigidez matinal que tarda un poco más en ceder, las rodillas que se quejan en las escaleras, las manos que a veces están más lentas al despertar, el cuello que se tensa de maneras nuevas. El cuerpo está hablando, y aprender a escucharlo no con miedo sino con atención, con la disposición de responder en lugar de ignorar, es uno de los cambios más importantes que esta etapa pide. La tiroides merece mención específica. Los problemas tiroideos, especialmente el hipotiroidismo, son significativamente más comunes en mujeres mayores de 50 y con frecuencia se diagnostican tarde o se atribuyen a la menopausia o al estrés. Los síntomas se superponen: fatiga, aumento de peso, dificultades de concentración, cambios de humor. Un análisis de TSH es simple, barato y puede identificar un problema tratable que de otra manera se esconde durante años detrás de otros diagnósticos. Los 50 son también para muchas mujeres el momento de una claridad emocional que sorprende por su intensidad. La paciencia para ciertas cosas disminuye, y no siempre es algo negativo. Es el inicio de un proceso de refinamiento en el que la tolerancia a lo que no sirve se reduce de manera que puede sentirse como irritabilidad, pero que es, en muchos casos, una señal de que algo en la vida necesita cambiar. La identidad pasa por una revisión. Los roles que organizaban la vida, madre activa, trabajadora en pleno desarrollo, hija que todavía tiene a sus padres, empiezan a transformarse. Los hijos crecen y se van, o ya se fueron. Los padres envejecen y empiezan a necesitar cuidado. El trabajo puede estar llegando a una etapa diferente. Y en medio de esas transformaciones, aparece una pregunta que puede ser desestabilizante o profundamente liberadora dependiendo de cómo se la aborde. ¿Quién soy yo además de todo eso? Hay algo más que esta pregunta trae: el duelo anticipatorio, el duelo por el cuerpo que cambia, por los sueños que quizás no se cumplirán exactamente de la manera que se imaginaron, por las posibilidades que el tiempo va cerrando de manera silenciosa y gradual. Ese duelo es real, merece ser reconocido, no para quedarse en él, sino para atravesarlo honestamente, porque las cosas que no se lloran se instalan de otras maneras, en la rabia sin nombre, en la tristeza difusa, en el cansancio que no corresponde completamente al esfuerzo del día. La neurociencia tiene algo importante que decir sobre el cerebro a los 50. Aunque ciertos procesos, la velocidad de procesamiento, la memoria episódica a corto plazo, empiezan a mostrar cambios sutiles, el cerebro a los 50 tiene ventajas reales que el de los 30 no tiene. Mayor capacidad de regulación emocional, mejor integración de experiencias complejas, una habilidad creciente para ver el panorama amplio en lugar de quedar atrapada en los detalles. La inteligencia emocional, que la neurociencia mide de manera diferente a la inteligencia académica,
alcanza picos en la segunda mitad de la vida. El cerebro maduro no es peor que el joven, está optimizado para cosas distintas, y esas cosas tienen un valor que la juventud todavía no puede tener. Hay también, a los 50, un cambio en cómo se percibe el tiempo. Muchas mujeres reportan que en esta etapa el tiempo empieza a sentirse diferente, más veloz, más valioso, más urgente. Esa percepción no es ilusión, es información. Es el sistema interno diciéndote que el tiempo es finito y que ya es hora de usarlo con más intención. Las mujeres que escuchan esa señal, que no la ignoran ni la ahogan en el ruido de la cotidianidad, son las que empiezan en esta etapa a construir la vida que quieren vivir en la segunda mitad. No esperando que las condiciones mejoren, eligiendo ahora. Los 50 son el inicio del tiempo más honesto, el tiempo en que el cuerpo ya no puede fingir que el tiempo no pasa y la mente, si está atenta, empieza a preguntar lo que debería haber preguntado antes. Ese despertar no es una amenaza, es una invitación. Marco Aurelio escribió algo en sus meditaciones que resulta especialmente pertinente para esta etapa. Piensa en lo poco que queda por vivir. Úsalo bien. No lo digo para que te asustes, lo digo porque hay algo extraordinariamente clarificador en empezar a ver el tiempo como finito, de manera real y concreta. Cuando los 50 llegan y el cuerpo empieza a hablar, hay mujeres que reaccionan con miedo y hay mujeres que reaccionan con una especie de urgencia muy particular, la urgencia de vivir lo que importa antes de que el tiempo se lo lleve. Las que reaccionan así, las que usan el despertar de los 50 como llamada de atención y no como catástrofe, son las que tienden a llegar a los 60 y a los 70 con más paz. No porque las cosas sean más fáciles, sino porque empezaron antes a elegir qué merecía su tiempo y su energía. Piensa en Daniela. Daniela tiene 52 años y llegó a los 50 en el medio de la menopausia más difícil que hubiera imaginado. Sofocos que la despertaban 3 veces por noche. Una niebla mental que la hacía preocuparse por su memoria de maneras que nunca había experimentado. Olvidaba dónde había puesto algo. Perdía el hilo de conversaciones que antes seguía sin esfuerzo. Tardaba más en recordar nombres que siempre había sabido. Un cuerpo que parecía tomar decisiones sin consultarla, peso que llegaba sin que cambiara sus hábitos de manera significativa, piel que cambiaba con una velocidad que la sorprendía cada vez que se miraba al espejo sin la luz compasiva de la mañana. Y junto a todo eso, algo que tampoco había esperado, una claridad emocional que a veces la asustaba por su intensidad. De repente, ciertas cosas que antes toleraba con resignación le parecían completamente inaceptables. Ciertas personas que eran parte habitual de su vida le parecían un gasto de energía que ya no podía permitirse. Una amiga de 20 años con la que la conversación siempre llegaba al mismo lugar superficial. Una dinámica en el trabajo que llevaba años sabiendo que no era sana, pero que había aguantado porque era lo que había. Ciertos sueños postergados que de repente se hacían más urgentes, no de manera abstracta, sino con una concreción que antes no tenían. Daniela buscó información médica y encontró la que necesitaba. Habló con su ginecóloga, que le explicó lo que estaba pasando en términos que por primera vez le parecieron completos y honestos. No minimizadores, no alarmistas. Tomó decisiones sobre su salud con más conciencia que en ninguna otra etapa de su vida. Eligió un tratamiento que, para su caso específico y con la información de sus análisis, tenía sentido. Y también buscó otra cosa, un marco para entender no solo lo que pasaba en el cuerpo, sino lo que pasaba en el interior. Porque el médico podía decirle qué estaba pasando biológicamente, pero no podía decirle qué significaba. No podía decirle cómo habitar ese tiempo de transición de una manera que no fuera solo sobrevivir a él. Encontró en el estoicismo
algo que completaba lo que el médico le daba. La perspectiva de que lo que estaba viviendo no era una pérdida de quién era, sino el inicio de una versión más honesta de ella misma. Que el cuerpo que cambiaba no la hacía menos, la hacía diferente. Y que diferente, si se habitaba con intención y sin guerra declarada, podía ser también profundo, también valioso, también suyo. Para el cuerpo, hazte las revisiones médicas que quizás has postergado, y si no las has postergado, actualiza las que corresponden. La densitometría ósea como línea de base si no la tienes reciente, la mamografía anual, los análisis de tiroides, la TSH como mínimo, que se piden poco y que pueden revelar mucho, el perfil hormonal completo si estás en la transición menopáusica y tienes síntomas que no entiendes bien, la revisión cardiovascular con perfil de colesterol y glucemia, la revisión ginecológica. Y una cosa que no siempre se dice, pero que merece decirse, busca un médico que te escuche de verdad, que tenga tiempo para tus preguntas, que no minimice tus síntomas con un «es la menopausia» o «es la edad», sin investigar si hay algo más. Si el médico que tienes no es ese, busca otro. A los 50 tienes la experiencia suficiente para saber cuándo una consulta médica te sirvió y cuándo no. Usa esa experiencia. Para la mente, tómate en serio la pregunta de quién quieres ser en la segunda mitad de tu vida. No como ejercicio de presión, como exploración honesta. Escribe si eso te ayuda. Habla con alguien en quien confíes. Observa qué actividades, qué personas, qué momentos del día te dan energía de verdad y cuáles te la quitan. Esos datos son información valiosa sobre ti misma que merece ser registrada y usada. A los 55 años. El territorio de la claridad. Si los 50 son el despertar, los 55 son el momento en que el polvo de ese despertar empieza a asentarse. Para muchas mujeres, esta edad trae algo inesperado, una claridad que no tenían antes, sobre sí mismas, sobre las relaciones, sobre lo que importa y lo que no. Como si el organismo hubiera terminado de procesar la transición de los 50 y hubiera emergido algo que, aunque diferente, tiene su propia fuerza. Para la mayoría de las mujeres, la menopausia ya completó su fase más intensa. Los sofocos, si los hubo, han disminuido o desaparecido. El sueño, aunque no siempre vuelve a ser exactamente como era, tiende a estabilizarse. Y el cuerpo, que estuvo en proceso de reorganización hormonal, empieza a encontrar su nuevo equilibrio, diferente del anterior, pero también con cierta estabilidad. El periodo de transición más turbulento ha pasado. Lo que viene ahora es aprender a vivir en ese nuevo equilibrio con intención. Sin embargo, hay cosas que merecen atención específica a los 55. La pérdida de densidad ósea, iniciada en los 50, continúa, no de manera catastrófica necesariamente, pero sí de manera consistente si no se toman medidas. El calcio y la vitamina D, el ejercicio de resistencia que estimula la formación de hueso, la atención a la postura, la reducción del tabaco si se fuma, todo eso tiene en esta etapa una importancia que no tenía a los 40. La osteoporosis no duele hasta que algo se rompe, y prevenir es infinitamente más fácil y menos costoso que tratar. El sistema cardiovascular merece atención particular. Los estrógenos que protegían el corazón ya no están en los mismos niveles. La presión arterial puede empezar a subir. El colesterol tiende a cambiar. El LDL frecuentemente aumenta. El HDL puede disminuir. La glucemia en ayunas puede empezar a moverse en una dirección que merece vigilancia. No en todas las mujeres, y no necesariamente de manera grave, pero sí de una manera que responde bien a intervenciones de estilo de vida cuando se detecta temprano. El seguimiento regular con el médico no es opcional a esta edad. Es parte del cuidado inteligente del cuerpo.
La piel continúa perdiendo colágeno, alrededor de un 1 a 2% por año después de la menopausia. Esto produce cambios en la textura, en la elasticidad, en la manera en que el sol y el tiempo dejan huella. La hidratación interna y externa, la protección solar cotidiana, el cuidado que se da desde adentro con la alimentación y con el sueño, tienen en esta etapa un impacto más visible que antes. El cuidado de la piel a los 55 no es vanidad, es parte del cuidado general de un órgano que merece atención. La fuerza muscular empieza a declinar de manera más perceptible si no se trabaja activamente. La sarcopenia, la pérdida gradual de masa muscular que acompaña al envejecimiento, empieza a ser una realidad a la que hay que responder activamente con ejercicio de resistencia. No necesariamente en un gimnasio ni de manera heroica. Puede ser con el propio peso corporal, con bandas elásticas, con actividades que desafíen a los músculos a trabajar de manera regular. La mujer que a los 55 todavía no hace ningún tipo de ejercicio que desafíe a los músculos, está perdiendo algo que después es más difícil recuperar. Y la que empieza ahora tiene todavía mucho tiempo por delante para construir. El piso pélvico, esa estructura muscular que sostiene la vejiga, el útero y el recto, puede empezar a dar señales que muchas mujeres ignoran por vergüenza o por pensar que es normal con la edad. La incontinencia urinaria leve, la sensación de presión pélvica, la dificultad en ciertas actividades físicas, todo eso merece atención de un fisioterapeuta especializado. No es inevitable, no es lo que toca. Es algo con tratamiento efectivo que mejora significativamente la calidad de vida cuando se atiende a tiempo. Aquí está lo inesperado de los 55. El cerebro puede estar, en algunos aspectos, mejor que nunca. Las investigaciones sobre desarrollo cognitivo adulto, investigaciones que a menudo no llegan a los titulares, porque no encajan bien con la narrativa del declive que la cultura prefiere. Muestran algo importante que la narrativa del deterioro no captura: la inteligencia cristalizada, el conocimiento acumulado, la sabiduría, la capacidad de conectar ideas complejas, de ver patrones que a alguien más joven les tomaría mucho más tiempo identificar, de leer situaciones humanas con una profundidad que solo da la experiencia. Alcanza su pico en la segunda mitad de la vida. El cerebro a los 55 no es el de los 30. Tampoco es inferior a él. Está optimizado para cosas diferentes. Y esas cosas diferentes tienen un valor que el mundo frecuentemente subestima porque está obsesionado con la velocidad y no con la profundidad. La regulación emocional mejora de manera documentada. Los estudios longitudinales, los que siguen a las mismas personas durante décadas, muestran consistentemente que las personas en la mitad de la vida y en adelante tienen, en promedio, una mejor capacidad de manejar el estrés emocional que cuando eran más jóvenes. No porque no sientan, sienten, y a veces con gran intensidad, sino porque tienen más experiencia de haber atravesado cosas difíciles y haber sobrevivido a ellas. Ese historial, ese registro interno de lo atravesé y seguí en pie, construye algo que la psicología llama resiliencia y que el estoicismo llama fortaleza de carácter. No es que el dolor sea menor, es que la capacidad de manejarlo sin colapsar ha crecido. Sin embargo, hay algo que también aparece en esta etapa para muchas mujeres: una sensación de que el tiempo se acelera. La percepción subjetiva del tiempo cambia con los años de una manera que los psicólogos han estudiado y que resulta interesante. Los períodos parecen más cortos en retrospectiva a medida que uno envejece, posiblemente porque los momentos nuevos, los que el cerebro registra como novedosos, se vuelven menos frecuentes cuando la vida está más estructurada y rutinaria. Esto tiene una implicación práctica directa.
incorporar deliberadamente experiencias nuevas, aprender algo nuevo, ir a lugares nuevos, conocer personas diferentes, hacer cosas que nunca se hicieron, no solo enriquece la vida, también puede hacer que el tiempo se sienta más lento, más rico, más lleno. Las relaciones también se refinan a esta edad de maneras que muchas mujeres describen como una de las cosas más valiosas de esta etapa. Las amistades tienden a volverse más honestas, más profundas, menos numerosas. El círculo social se reduce, pero la calidad de lo que permanece aumenta. La tolerancia a las relaciones superficiales, a las dinámicas que drenan sin nutrir, a los vínculos que exigen sin corresponder, disminuye de manera natural. Y esa reducción, aunque puede sentirse como pérdida cuando se mira desde afuera, frecuentemente es en realidad algo diferente: clarificación. La mujer que a los 55 tiene 3 amistades profundas y honestas, tiene algo más valioso que la que tiene 30 conocidos con quien la relación nunca llega a ningún lugar verdadero. Los 55 son la edad de la claridad ganada, de saber, con evidencia real, que puedes atravesar cosas difíciles, de haber vivido suficiente para distinguir el ruido de lo esencial. Esta claridad es un poder que la juventud no puede tener todavía. Es hora de usarla. No busques que los eventos sean como deseas. Desea que los eventos sean como son y tendrás una vida tranquila. Epicteto. Esta cita de Epicteto tiene una dimensión específica a los 55 que a los 30 era más difícil de entender. Ya has vivido suficiente para saber que no puedes controlar lo que pasa. Ya has atravesado suficiente para saber que puedes manejar lo que no puedes controlar. Y ese saber, esa experiencia real de haber atravesado y haber seguido en pie, es exactamente el recurso que el estoicismo describe como fortaleza de carácter. Piensa en Valentina. Valentina tiene 56 años y describe sus 55 como el año en que finalmente dejé de disculparme. No de manera dramática, de manera gradual y real. Dejó de disculparse por no poder ir a ciertos eventos que la agotaban, aunque no supiera siempre dar una explicación convincente de por qué. Dejó de explicar decisiones que no requerían explicación a nadie. Dejó de aceptar dinámicas en relaciones que llevaba años sabiendo que no la servían. Hubo conversaciones difíciles ese año, con una amiga de 15 años con quien la relación llevaba tiempo siendo unilateral, con un familiar con quien había un patrón de comunicación que la dejaba siempre peor que antes de empezar. Conversaciones que postergó durante años y que ese año finalmente tuvo. No porque de repente tuviera más valentía, sino porque la claridad de lo que quería y lo que no quería se había vuelto suficientemente nítida como para que el costo de no hablar fuera mayor que el costo de hacerlo. También fue el año en que empezó a hacer ejercicio de fuerza, algo que había postergado toda su vida adulta con distintas excusas, que no le gustaba el gym, que no tenía tiempo, que ya haría caminatas. Encontró una clase de entrenamiento funcional con una instructora de su misma edad, en un grupo de mujeres de entre 50 y 65. Y descubrió algo que no esperaba, que le encantaba. No el dolor, la sensación de fortalecer algo, de construir capacidad en lugar de solo mantener la apariencia de tenerla, de que el cuerpo que creía que ya no daba más de lo que pensaba cuando se le pedía con respeto y con constancia. Valentina dice que a los 55 entendió algo que no había entendido antes, que cuidarse no era vanidad, era inteligencia, era respeto por el instrumento con el que estaba en el mundo, y que ese respeto no requería ser perfecta, requería ser consistente, 3 veces por semana, aunque a veces el ánimo no acompañara, revisar al médico aunque no hubiera síntomas urgentes, dormir las horas que el cuerpo pedía en lugar de robarle tiempo al sueño para hacer más cosas.
Esos actos pequeños de consistencia, acumulados, produjeron en Valentina algo que ella misma describe como sentirme dueña de mi cuerpo, de una manera que no había sentido en años. Para el cuerpo, es el momento de establecer o afinar hábitos que serán la base de los próximos 20 años, no de los próximos 3 meses, de los próximos 20 años. Esa perspectiva cambia completamente la relación con los hábitos de salud. El ejercicio de fuerza es la intervención de salud con mejor relación coste-beneficio que existe a esta edad. No necesitas un gimnasio sofisticado ni horas diarias. 20 minutos, 3 veces por semana, de algo que desafíe genuinamente a los músculos. Sentadillas, flexiones contra la pared, ejercicios con bandas elásticas, clases de entrenamiento funcional. El impacto acumulado en la densidad ósea, la masa muscular, el metabolismo y el equilibrio a los 5 años es significativo, y empezar a los 55 es absolutamente tiempo a tu favor. La revisión cardiovascular anual, la atención a la calidad del sueño, no solo a cuántas horas, sino a cómo te levantas. Si te levantas consistentemente agotada aunque hayas dormido 7 horas, eso merece atención. La apnea del sueño, que frecuentemente se diagnostica tarde en mujeres, puede ser parte de eso. Habla con tu médico. Para la mente y las relaciones, cuida activamente las amistades que importan. Las amistades profundas no se mantienen solas después de los 50. Requieren tiempo deliberado, presencia real, contacto regular. No el contacto de las redes sociales, el contacto real, la llamada, la visita, la caminata compartida. Invierte en eso como inversión en tu salud, porque lo es. Y si hay algo que quieres empezar, una actividad, un proyecto, un aprendizaje, empiézalo ahora. No cuando tengas más tiempo. Ahora es cuando tienes la salud y la energía que necesitas para empezarlo bien. El después siempre tiene nuevas razones para esperar. A los 60 años, el tiempo de la profundidad. Los 60 tienen una reputación que no merecen. La cultura los trata como el umbral de algo que termina. La realidad, la que la ciencia documenta y la que muchas mujeres viven, es completamente diferente. Los 60 pueden ser para la mujer que llegó a ellos con atención y con intención una de las décadas más ricas de su vida. No porque sea fácil, sino porque es profundo. A los 60 el cuerpo requiere más mantenimiento que a los 40. No lo digo como condena, lo digo como información honesta que mereces tener. El mantenimiento que antes llegaba de manera más automática, ahora requiere más intención. El sueño que antes se recuperaba con una noche buena, ahora puede requerir más atención a la higiene del sueño. La recuperación después del esfuerzo físico es más lenta. El cuerpo necesita más tiempo entre esfuerzos para regenerarse, y ese tiempo de recuperación no es señal de debilidad. Es la manera inteligente del cuerpo de protegerse. Ignorarlo, presionando al cuerpo a recuperarse más rápido de lo que puede, tiene consecuencias que antes no tenía. La pérdida de densidad ósea continúa y puede volverse clínicamente significativa. La osteoporosis es una realidad para muchas mujeres después de los 60 y sus consecuencias. Fracturas, particularmente de cadera y de columna vertebral, tienen un impacto enorme en la calidad de vida y en la independencia. Una fractura de cadera a los 60 no es solo una lesión. Puede ser el inicio de una cascada de complicaciones que cambia completamente la trayectoria de vida de una persona. La prevención sigue siendo posible y efectiva. La densitometría ósea regular, la suplementación de calcio y vitamina D según necesidad, el ejercicio de resistencia que estimula la formación de hueso, la eliminación del tabaco y la moderación del alcohol. Todo eso tiene en esta etapa una importancia que no puede subestimarse. La visión cambia de maneras que van más allá de la presbicia que ya se tenía. La sensibilidad a la luz aumenta,
El deslumbramiento se hace más molesto, los contrastes menos nítidos. La adaptación a la oscuridad es más lenta. Entrar a una habitación oscura desde la luz lleva más tiempo hasta que los ojos se ajustan. La visión en condiciones de poca luz se hace más difícil. Conducir de noche puede requerir más atención que antes. Además, el riesgo de cataratas, de glaucoma y de degeneración macular relacionada con la edad aumenta significativamente después de los 60. La revisión oftalmológica anual no es un lujo, es prevención de pérdida de autonomía. El equilibrio puede empezar a ser un tema que merece atención activa. Los sistemas que mantienen el equilibrio, el oído interno, la visión, la propiocepción muscular que le dice al cerebro dónde está el cuerpo en el espacio, funcionan de manera ligeramente diferente a los 60 que a los 40. Las caídas se vuelven estadísticamente más frecuentes a partir de esta etapa y sus consecuencias potencialmente más graves. El ejercicio que trabaja el equilibrio, el yoga adaptado, el tai chi, los ejercicios de estabilidad sobre una sola pierna, tiene en esta etapa un valor preventivo que va mucho más allá de lo estético. Invertir en equilibrio ahora es invertir en independencia futura. La sexualidad también cambia y merece ser nombrada con honestidad, porque el silencio alrededor de este tema le ha costado a muchas mujeres algo que podría haberse preservado. Los cambios en los tejidos vaginales que produce la posmenopausia, la atrofia urogenital, pueden hacer la relación sexual físicamente incómoda o incluso dolorosa si no se atienden. Hay soluciones médicas efectivas y bien documentadas, desde hidratantes y lubricantes vaginales hasta terapia hormonal local de baja dosis que actúa localmente sin los riesgos sistémicos de la terapia hormonal general. La intimidad física no tiene por qué desaparecer de la vida de una mujer de 60 años, pero puede requerir más atención, más comunicación con la pareja y la disposición de hablar con el médico de algo que la cultura convirtió en vergüenza cuando en realidad es fisiología. Los medicamentos merecen mención especial a los 60. Muchas mujeres de esta edad toman más medicamentos que antes, para la presión, para el colesterol, para la tiroides, para el dolor articular, y los medicamentos interactúan entre sí de maneras que requieren supervisión. La revisión regular de la lista de medicamentos con el médico, incluyendo todos los suplementos, las vitaminas, los remedios herbales, es importante. Algunos medicamentos comunes tienen efectos secundarios que a esta edad son más pronunciados que a los 40. Preguntar, informarse, participar activamente en las decisiones médicas propias es un derecho y una responsabilidad. Los 60 traen, para muchas mujeres, algo que la psicología del desarrollo llama integración. La capacidad de ver la propia vida con menos dramatismo y más ecuanimidad, de poder hablar de cosas que antes dolían demasiado como para hablarlas, de encontrar en las propias experiencias, incluso en las más difíciles, incluso en las que todavía duelen, algo de valor que antes no podía verse porque el dolor lo ocupaba todo. La integración no es olvidar ni minimizar, es poder sostener la complejidad sin que te destruya. Hay también una dimensión existencial que se hace más presente. Las pérdidas se acumulan. Amigos, padres, a veces hermanos, a veces parejas. La propia mortalidad se siente más concreta, no de manera abstracta, sino en la realidad cotidiana de cuerpos que fallan, de personas que se van, de tiempo que evidentemente avanza. Y para muchas mujeres, esa concreción produce exactamente lo que el estoicismo lleva 2000 años describiendo, una claridad sobre lo que importa que las pérdidas y la conciencia de la finitud pueden dar cuando se las habita con valentía en lugar de negarlas o ahogarse en ellas. La depresión merece mención específica a los 60, no como conclusión inevitable.
La gran mayoría de las personas de esta edad no tienen depresión clínica, sino como algo que puede aparecer y que con frecuencia se confunde con el paso de los años o con una tristeza que es normal a esta edad. No lo es. La depresión a los 60 tiene síntomas que a veces se presentan de manera diferente que en la juventud. Más somatización, más irritabilidad, más retraimiento social, menos expresión del estado de ánimo negativo. Y tiene tratamiento efectivo. Reconocerla, en una misma o en alguien cercano, y buscar ayuda, no es debilidad, es inteligencia. La creatividad puede florecer de maneras inesperadas. Muchas artistas, escritoras, pensadoras produjeron su trabajo más profundo después de los 60, no porque antes no fueran capaces, sino porque la profundidad que dan los años es un recurso que la creatividad puede usar de maneras que la juventud todavía no tiene disponibles. La experiencia de haber vivido mucho, de haber amado y perdido y sobrevivido y aprendido, es un material de una riqueza que la técnica sola no puede reemplazar. Para algunas mujeres, la jubilación llega alrededor de esta etapa o ya llegó, y la jubilación, que la cultura presenta como un descanso merecido y como el final de lo que importaba, puede ser una de las transiciones más difíciles de manejar. Hay pérdidas reales en la jubilación que no siempre se reconocen, la pérdida de la estructura del día, de la identidad laboral construida durante décadas, del círculo social que el trabajo proporcionaba, del sentido de contribución y de propósito que el trabajo daba, aunque no siempre de manera perfecta. Y hay también ganancias reales, tiempo, libertad, la posibilidad de elegir de manera diferente. Navegar esa transición bien, sin negar las pérdidas, pero sin quedar atrapada en ellas, construyendo activamente lo nuevo, es uno de los trabajos más importantes de esta etapa. Los 60 son la edad donde el estoicismo se vuelve más visible en quienes lo han practicado. La ecuanimidad ante la pérdida, la presencia completa en lo que hay, la capacidad de amar sin aferrarse, de soltar sin indiferencia, de vivir con profundidad aunque, o precisamente porque, el tiempo es más visible como finito. Limita tu tiempo al presente, mira hacia atrás con gratitud, mira hacia adelante con ecuanimidad, vive hoy con intención. Marco Aurelio. Piensa en Carmela. Carmela tiene 62 años y perdió a su madre a los 59. Era una madre con quien la relación fue compleja durante décadas. No una madre que hacía todo fácil, sino una madre con sus propias heridas y sus propias limitaciones que a veces lastimaron a Carmela de maneras que todavía reconoce cuando las mira de frente. Una madre que amaba como podía, que era con frecuencia más de lo que podía ser, y que también tenía momentos donde lo que podía no alcanzaba para lo que Carmela necesitaba. Décadas de una relación que era real y que era complicada al mismo tiempo. Y sin embargo, en los últimos años de vida de su madre, cuando el cuerpo de la madre empezó a ceder y la relación tomó una forma nueva que ninguna de las dos había imaginado, algo en Carmela cambió. Dejó de esperar que la relación fuera diferente de lo que era. Dejó de esperar la conversación que nunca llegaría, el reconocimiento que quizás no vendría nunca en la forma que necesitaba, la resolución perfecta de todo lo que había quedado sin resolver. Empezó a estar presente con lo que había, y lo que había tenía, debajo de la dificultad y junto a ella, amor genuino. No el amor ideal que había imaginado necesitar, sino el amor real, ilimitado y humano que había. Cuando su madre murió, Carmela no cargó la culpa de no haberlo resuelto todo. No la cargó porque había estado allí, presente y real, con lo que existía. Y eso, aunque no era perfecto, era verdadero. Y lo verdadero tiene un peso que lo perfecto imaginado nunca puede tener. Carmela describe ese período y lo que vino después, como el tiempo en que entendió
qué significaba realmente aceptar, no resignarse, no rendirse, no fingir que está bien lo que no está bien, sino estar completamente con lo que hay, sin pedir que sea diferente de lo que es, sin gastar el poco tiempo disponible peleando con la realidad que existe, en lugar de responder a ella. A los 62, Carmela tiene artritis en las manos que le complica algunas cosas que antes hacía sin pensarlo. Tejer, abrir ciertos envases, escribir durante mucho tiempo. Tiene el sueño más fragmentado que antes, tiene el cuerpo que tiene, con todo lo que eso implica, y tiene algo que a los 40 no tenía y que no podría haber tenido: la capacidad de estar en el presente de una manera que pocas personas de su entorno comprenden completamente, de disfrutar una tarde sin que la mente esté gestionando lo que viene después, de escuchar a alguien de verdad sin estar pensando en qué va a responder, de estar. Eso no se aprende en ningún libro, se aprende atravesando lo que hay que atravesar y eligiendo, en medio de ello, seguir presente. Para el cuerpo, el cuidado médico regular se vuelve más importante, no menos. La revisión cardiovascular anual, presión arterial, colesterol, electrocardiograma, la densitometría ósea si no la tiene reciente. La revisión oftalmológica anual, que incluya revisión de glaucoma y de retina. La revisión audiológica si notas cambios en la audición. El chequeo ginecológico que incluya Papa Nicolau y, si corresponde, ecografía. La revisión de la lista de medicamentos con tu médico al menos una vez al año, verificando que todo sigue siendo adecuado y que no haya interacciones. El ejercicio del equilibrio, 1 o 2 veces por semana, empieza a tener en esta etapa un valor preventivo enorme. Yoga adaptado, tai chi, ejercicios de una sola pierna, caminar en superficies irregulares con atención. No esperes a tener problemas de equilibrio para trabajarlos. Para la mente, considera qué significa para ti la integración de lo que has vivido. ¿Qué de tu historia todavía no has podido mirar de frente porque duele demasiado o porque nunca tuviste el espacio para hacerlo? ¿Qué relaciones tienen cuentas pendientes? ¿Qué conversaciones postergaste? El tiempo que tienes merece ser vivido con la menor cantidad posible de cosas sin resolver. No porque resolver sea siempre posible, sino porque intentarlo es un acto de respeto hacia ti misma y hacia las personas que te importan. Y una cosa más, si hay algo que has querido hacer y todavía no hiciste, algo que siempre dijiste cuando tenga tiempo, los 60 es el momento, no el mañana, el momento. A los 65 años, la edad de la plenitud posible. Los 65. Una edad que algunas mujeres esperan con miedo y que otras, las que llegaron a ella con atención, esperan con algo muy diferente, con curiosidad, con la pregunta de qué tiene esta etapa que ninguna anterior tenía, y la respuesta que encuentran muchas veces las sorprende. A los 65, el cuerpo requiere escucha activa, no como antes. No puedes pedirle que funcione como cuando tenía 40, pero tampoco está roto. Está cambiado, y aprender a vivir bien en el cuerpo que tienes a los 65, con sus capacidades reales, con sus limitaciones reales, es uno de los trabajos más importantes de esta etapa. La presión arterial merece seguimiento constante. La hipertensión, uno de los factores de riesgo más importantes para el infarto y el accidente cerebrovascular, aumenta su prevalencia en este grupo de edad. No necesariamente porque el corazón se haya dañado, sino porque el sistema cardiovascular ha acumulado décadas de esfuerzo y las arterias naturalmente pierden algo de elasticidad. El seguimiento médico y el estilo de vida, ejercicio moderado pero constante, manejo del estrés, alimentación consciente, tienen aquí un impacto real y demostrable. La función renal empieza a disminuir de manera gradual con los años. Esto tiene implicaciones prácticas.
La hidratación se hace más importante todavía, porque la sensación de sed puede disminuir, aunque la necesidad de líquidos no. Muchas mujeres mayores de 65 están crónicamente deshidratadas sin saberlo, con efectos en la concentración, la energía y la función renal que se atribuyen a otras causas. Beber agua de manera regular y consciente, no esperando a tener sed, es simple y significativo. La audición puede empezar a cambiar. La pérdida auditiva relacionada con la edad es muy común y frecuentemente subestimada. No solo porque afecta la comunicación, sino porque la pérdida auditiva no atendida se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo y de depresión. Los auxiliares auditivos, cuando son necesarios, no son señal de vejez. Son herramientas que preservan la conexión con el mundo. El sistema inmune cambia su funcionamiento, lo que se llama inmunosenescencia. El cuerpo no responde igual a las vacunas, a las infecciones, a los procesos inflamatorios. Las vacunas, especialmente las de la gripe anual, las de neumococo, las de herpes zóster, tienen en esta etapa una importancia preventiva que merece ser tomada en serio. Y la piel a los 65 narra el tiempo con toda la libertad que le da haber ganado el derecho a hacerlo. No hay crema que detenga eso, pero sí hay cosas que pueden hacer que ese narrar sea con salud. La hidratación, la protección solar, la nutrición que llega desde adentro. El cuidado de la piel a esta edad no es vanidad, es parte del cuidado general del cuerpo. El cerebro a los 65 merece una conversación honesta, sin el catastrofismo que muchas personas le aplican y sin la negación que otras prefieren. Sí, hay cambios que son normales y esperables. La velocidad de procesamiento disminuye de manera gradual. La memoria de trabajo, la que usas para recordar un número mientras lo marcas o para seguir el hilo de una conversación con varias partes, puede ser menos eficiente que antes. El aprendizaje de habilidades completamente nuevas, especialmente las que involucran motricidad fina o coordinación compleja, puede requerir más repetición y más tiempo. Todo eso es real. Y también es real esto: el cerebro a los 65 tiene décadas de redes neuronales construidas que la juventud no puede tener todavía. La capacidad de reconocer patrones en situaciones complejas que a los 30 años se tardaría horas en analizar. La sabiduría que viene de haber visto muchas cosas distintas y haber sobrevivido a todas de alguna manera. La habilidad de leer personas y situaciones humanas complejas que se desarrolla solo con la experiencia y que a los 65 puede ser extraordinariamente fina. La capacidad de mantener la calma en situaciones que antes hubieran producido más agitación. El cerebro maduro no es inferior al joven. Está optimizado para cosas distintas. Y esas cosas tienen un valor enorme, tanto en la vida personal como en el aporte que se puede hacer al mundo. La distinción entre el deterioro cognitivo normal del envejecimiento y el deterioro cognitivo leve o la demencia es algo que muchas mujeres de esta edad se preguntan con ansiedad. A veces con demasiada ansiedad, a veces con demasiado poca. La regla práctica que los especialistas suelen dar: olvidar dónde dejaste las llaves y encontrarlas después es envejecimiento normal. Olvidar para qué sirven las llaves es algo que merece evaluación médica. El primero es normal, el segundo no. Y cuando hay dudas, cuando hay algo que preocupa en la memoria o en la cognición de una misma o de alguien cercano, siempre es mejor consultar con un profesional que angustiarse en silencio. El diagnóstico temprano, cuando es necesario, permite intervenciones que mejoran la calidad de vida y la planificación del futuro. El bienestar subjetivo, la manera en que una persona valora y experimenta su propia vida, sigue una curva que sorprende a quienes no la conocen.
Los estudios internacionales, realizados en distintas culturas y contextos, muestran consistentemente que el bienestar subjetivo sigue una forma de U a lo largo de la vida. El punto más bajo tiende a estar en torno a los 45 años. Y después de ese punto, de manera gradual pero consistente, sube. Las personas de 65 años tienden a reportar, en promedio, mayor satisfacción con su vida que las de 45, no porque la vida sea más fácil, sino porque han desarrollado una relación más ecuánime con la realidad, menos comparación, menos ansiedad por el futuro, más capacidad de encontrar satisfacción en lo que hay, más claridad sobre lo que realmente importa. La ansiedad sobre la salud, el miedo a enfermar, a perder capacidades, a la dependencia, puede ser significativa a esta edad y tiene su lógica. Los riesgos son más concretos que a los 40. Pero hay una diferencia importante entre la preocupación útil, que lleva a la prevención y al cuidado activo, y la ansiedad rumiativa, que solo consume energía sin producir nada. La primera es inteligente. La segunda es un impuesto sobre el presente que no compra nada en el futuro. Los 65 son la edad en que la filosofía estoica deja de ser teoría y se convierte en experiencia directa. La finitud no es abstracta, es real y presente. Y lo que el estoicismo enseña sobre vivir bien en el tiempo que se tiene nunca fue más urgente ni más posible que ahora. No te detengas en el camino preguntándote cuánto queda. Camina. Quien camina llega, aunque tarde más de lo esperado. Séneca. Piensa en Pilar. Pilar tiene 67 años y dice que los 65 fueron el año en que finalmente entendió el estoicismo de verdad. No de manera intelectual, lo había entendido intelectualmente desde los 50. Había leído las cartas de Séneca, había subrayado párrafos de Marco Aurelio, sino de manera vivida, encarnada. Ese año tuvo un susto de salud, una arritmia cardíaca que apareció sin aviso y que requirió varios estudios, un período de seguimiento cercano y cambios en el estilo de vida. No fue lo peor que podría haber sido. Los médicos encontraron la causa y la trataron, pero sí fue suficiente para que la fragilidad del cuerpo, que antes era un concepto abstracto, se convirtiera de repente en algo completamente concreto y completamente personal. Pilar describe las semanas que siguieron como un período de 2 velocidades. Por un lado, la velocidad de la ansiedad. Las preguntas que no tenían respuesta todavía, los escenarios que imaginaba, el miedo que aparecía especialmente de noche. Eso fue real y no lo minimiza. Por otro lado, algo más lento y más extraño. Una especie de claridad que no esperaba. La sensación de que si el cuerpo podía fallar así de repente, entonces el tiempo que funcionaba bien era un regalo que había que usar. Tomó las medidas médicas que había que tomar, con más atención y más participación activa de la que hubiera tenido antes, porque el susto la había sacado de la pasividad médica que había cultivado durante décadas. Hizo los cambios de estilo de vida que necesitaba hacer. Redujo el sodio, que le costó más de lo esperado. Aprendió a dormir con más respeto por el sueño que antes, que había tratado siempre como algo prescindible, y luego, en lugar de quedarse viviendo en la preocupación de lo que podría pasar, eligió algo diferente. No de manera heroica, de manera práctica y deliberada. Eligió vivir el día que tenía, no el mes que venía, no los años que podrían o no llegar, el día. Ese año empezó a hacer cosas que había postergado durante décadas con distintas excusas. Empezó a escribir cartas a sus nietos, cartas reales, escritas a mano, sobre cosas de su historia que quería que supieran, de dónde venía su familia, qué había aprendido en las cosas difíciles que había vivido, qué quería que recordaran de ella. Empezó a sentarse en el jardín por las mañanas, sin llevar nada para hacer.
sin el teléfono, sin el libro, sin ningún proyecto, solo para estar, para ver el jardín, para sentir el sol cuando llegaba. Empezó a decir que sí a las cosas que le daban energía con una facilidad nueva, y a decir que no a las que la drenaban, también con una facilidad nueva, sin el peso de culpa que antes lo hacía difícil. El susto de salud fue lo mejor que me pasó en mucho tiempo. No porque fuera bueno lo que ocurrió, sino porque lo que ocurrió le quitó la ilusión de que el tiempo era infinito y que podía seguir posponiendo vivir de la manera que quería vivir. La urgencia que el susto produjo fue, paradójicamente, la cosa que más la liberó. Para el cuerpo, el seguimiento médico se vuelve fundamental de manera diferente. La revisión cardiovascular anual, pero ahora con atención especial a la presión arterial en casa entre consultas, porque puede variar mucho entre una consulta y otra. La revisión cognitiva periódica, no como señal de alarma, sino como línea de base, para saber qué es normal para ti y detectar cambios si ocurren. La audición, que frecuentemente se deteriora de manera gradual y que es fácil no notar hasta que ya ha avanzado bastante. Las vacunas actualizadas, gripe anual, neumococo, herpes zóster si no te la has puesto. La hidratación activa, beber agua regularmente sin esperar a sentir sed, tiene un impacto en la concentración, la energía y el funcionamiento renal que es mayor de lo que parece. Pequeño hábito, impacto real. Para el cerebro, mantén la mente activa con cosas que te desafíen de verdad. No crucigramas si llevas 20 años haciéndolo. El cerebro ya no se desafía con lo automático. Aprende algo genuinamente nuevo. Un idioma, un instrumento, un tipo de cocina desconocido, un juego de mesa complejo, una habilidad manual que nunca tuviste. El cerebro responde al desafío real. Y las relaciones sociales, las conversaciones de profundidad, el intercambio genuino de ideas con personas que piensan diferente, son uno de los mejores ejercicios cognitivos que existen. Y para el espíritu, pregúntate qué estás posponiendo que ya no puedes seguir postergando sin un costo real. Escríbelo. Haz un plan, no grandioso, concreto y pequeño, y empieza esta semana. A los 70 años, la edad de la sabiduría encarnada, los 70, la edad que más miedo da nombrar, y que para las mujeres que llegan a ella habiendo prestado atención a lo que vinieron construyendo, puede ser la más sorprendentemente rica de todas. No la más fácil, la más profunda. El cuerpo a los 70 pide respeto, no el respeto de quien trata algo frágil y lo esconde. El respeto de quien reconoce lo que este cuerpo ha hecho durante 7 décadas, lo que ha atravesado, lo que ha sobrevivido, lo que ha sostenido, y lo honra con el cuidado que merece. La movilidad puede ser más limitada que antes, dependiendo del historial de salud y del cuidado que se ha tenido. Las articulaciones, rodillas, caderas, manos, pueden doler de maneras que requieren atención. La artritis, en sus distintas formas, es muy común en esta etapa. El movimiento, más lento, más cuidadoso, más intencional, sigue siendo posible y sigue siendo importante. La mujer que encuentra maneras de moverse, que respetan sus limitaciones actuales, sin rendirse al sedentarismo, tiene un impacto enorme en su calidad de vida. El riesgo de caídas se incrementa. No porque el cuerpo sea frágil en el sentido de que se rompa fácilmente, sino porque la coordinación, el equilibrio y los reflejos funcionan de manera diferente. Y las caídas a los 70 pueden tener consecuencias que a los 45 eran impensables. El entorno del hogar merece ser evaluado con honestidad. ¿Hay alfombras que resbalan? ¿Baños sin agarraderas? ¿Escaleras sin barandilla adecuada? Estas preguntas no son alarmistas, son inteligentes. El sistema digestivo cambia, la absorción de algunos nutrientes, la vitamina B12, el calcio, el hierro, puede ser menos eficiente.
El tracto digestivo puede ser más sensible. Estos cambios merecen atención en la dieta y a veces en la suplementación, siempre con supervisión médica. El sueño a los 70 es, para muchas personas, más ligero y más fragmentado que antes. Despertar antes de lo deseado es muy común. El sueño profundo, la fase más restauradora, ocupa menos porcentaje del tiempo de sueño. Esto no es patológico en sí mismo, pero sí puede tener efectos en la energía y en la función cognitiva si se cronifica. La higiene del sueño, horarios regulares, ambiente oscuro y fresco, evitar la pantalla brillante antes de dormir, tiene un valor que se hace más importante con los años. Y hay algo que la medicina llama fragilidad, no en el sentido de debilidad personal, sino como concepto clínico específico. La reducción en la reserva fisiológica que hace que el cuerpo sea más vulnerable a los efectos de las enfermedades, de las cirugías, de los estrés físicos. La fragilidad no es inevitable a los 70. Muchas personas de esta edad no la tienen, pero es un concepto que merece conocerse para que la prevención sea consciente. La mente a los 70. Hay algo que la psicología del envejecimiento llama sabiduría, y que es una combinación muy específica de cosas que los años pueden construir si se los ha habitado con atención y con reflexión. La integración de la experiencia, la capacidad de ver la propia historia, con sus luces y sus sombras, con sus errores y sus aciertos, como un todo coherente del que se puede aprender, en lugar de como una colección de arrepentimientos o de glorias. La perspectiva múltiple, la habilidad de ver una situación desde varios ángulos simultáneamente, sin necesitar que todo sea blanco o negro. La tolerancia a la ambigüedad. Poder estar con lo que no tiene respuesta clara sin que eso produzca ansiedad insoportable. La habilidad de estar con lo difícil sin colapsar. Habilidad que solo se construye atravesando cosas difíciles, no leyendo sobre ellas. Esa sabiduría no llega automáticamente con los años. Los años son la condición necesaria pero no suficiente. Llega cuando los años se han vivido con reflexión en lugar de solo con actividad. Cuando el dolor se ha atravesado en lugar de evadirse con distracción constante. Cuando las pérdidas se han integrado en lugar de negarse. Cuando se ha elegido, de manera reiterada y deliberada, aprender de lo que pasa en lugar de solo sobrevivirlo. Hay personas de 70 años que tienen la misma perspectiva que tenían a los 40. Porque el paso de los años en sí mismo no produce sabiduría, lo produce el trabajo de vivirlos conscientemente. Las personas de 70 años que han construido esa sabiduría tienen algo que se percibe en su manera de estar, en cómo escuchan, en cómo responden, en la calidad de presencia que tienen en una conversación, en la manera en que manejan lo difícil. Sus nietos lo sienten, aunque no siempre puedan nombrarlo. Sus amigas lo buscan cuando algo importante pasa. Las personas más jóvenes a su alrededor lo reconocen de manera intuitiva, aunque no sepan exactamente qué es lo que están reconociendo. Es algo que irradia. Hay también, a los 70, una mayor confrontación con la mortalidad propia y ajena. Las muertes del círculo cercano se acumulan. El propio final se hace más concreto en el horizonte, no como abstracción filosófica, sino como realidad vivida en el cuerpo y en las pérdidas que se han acompañado. Para quien no ha hecho el trabajo de pensar en esto, puede ser devastador. Para quien lo ha pensado, para quien ha practicado lo que el estoicismo llama memento mori, no como ejercicio de tristeza, sino como herramienta de claridad sobre cómo usar el tiempo. Puede ser profundamente liberador. La persona que ha hecho las paces con su propia finitud tiene una libertad que quien la niega nunca puede tener. La libertad de vivir completamente el tiempo que hay, sin gastar parte de él en negar que se acaba. La soledad crónica es un riesgo real a los 70 que merece reconocerse sin minimizarlo ni exagerarlo.
La red social que se tenía a los 50 puede haberse reducido considerablemente por muertes de amigos y familiares, por enfermedades que limitan la movilidad, por la dispersión geográfica de hijos y nietos, por la pérdida de la estructura social que el trabajo proporcionaba. Y la soledad crónica no elegida, el aislamiento social que no es deseado, tiene efectos en la salud física y mental, que los estudios comparan con fumar 15 cigarrillos por día en términos de impacto. Mantener conexiones sociales activas a los 70 no es opcional si se quiere vivir bien. Requiere intención, esfuerzo, a veces valentía para crear nuevos vínculos cuando los que se tenían ya no están disponibles de la misma manera. Para algunas mujeres, los 70 traen también la necesidad de recibir cuidado en lugar de solo darlo. Y eso puede ser difícil de aceptar para quien pasó décadas siendo la cuidadora. Aprender a recibir ayuda con gracia, sin vergüenza, sin resistencia innecesaria, con la misma generosidad con la que se dio durante años, puede ser uno de los aprendizajes más importantes de esta etapa. Recibir bien es también un acto de amor hacia quien quiere cuidarte. Los 70 son la edad donde la sabiduría estoica puede encarnar completamente, no como filosofía que se estudia, como manera de vivir que se respira. La ecuanimidad ante lo que llega, la presencia completa en lo que hay, la libertad de quien ya no necesita demostrar nada, la generosidad de quien puede dar desde la abundancia de lo vivido. No es la muerte lo que el hombre teme, sino el pensamiento de la muerte. El sabio que la ha contemplado de frente ya no le teme, ya la conoce. Epicteto. Piensa en Rosalba. Rosalba tiene 72 años y es la persona a quien llaman cuando algo importante pasa. No porque tenga las respuestas. No siempre las tiene, y hace tiempo que dejó de pretender que las tiene, sino porque tiene algo que muy pocas personas tienen, la capacidad de estar completamente presente con lo que hay, de escuchar sin prisa, de responder sin necesidad de resolver, de acompañar sin necesitar que el otro cambie, ni que la situación termine bien para que ella se sienta cómoda. Esa capacidad no se aprende en ningún curso. Se construye atravesando cosas que no quieres atravesar y eligiendo, en medio de ellas, no salir corriendo. Rosalba tiene artritis en las rodillas que ha cambiado su movilidad de maneras que ha tenido que aceptar, con el tipo de aceptación que no es resignación, sino adaptación inteligente. Usa bastón cuando la situación lo requiere sin vergüenza. Subir escaleras lleva más tiempo de lo que llevaba. Ciertos movimientos que antes eran automáticos ahora requieren atención. Y también encontró maneras de moverse que respetan estas limitaciones sin abandonar el movimiento, la piscina, caminatas lentas y constantes, ejercicios de estabilidad que hacen con su fisioterapeuta. Tiene el sueño que tienen muchas personas de su edad, más liviano, más fragmentado, con despertares que antes no ocurrían. Aprendió a levantarse cuando no puede dormir en lugar de quedarse en la cama forzando algo que no viene, a hacer algo tranquilo hasta que el sueño regresa, a no hacer del insomnio un drama adicional al propio insomnio. Tiene pérdidas acumuladas que no nombra de manera dramática, pero que están completamente allí, formando parte de quien es. Ha enterrado a su marido, hace 8 años, después de 41 juntos. Ha enterrado a 2 hermanas, una de ellas de manera inesperada. Ha acompañado a su mejor amiga en una enfermedad larga, estando presente en las semanas finales de una manera que su amiga reconoció y que Rosalba recuerda como uno de los momentos más difíciles y más importantes de su vida. Y tiene algo que ninguna de esas pérdidas le quitó, y que en cierta manera, paradójicamente, construyeron con cada una paz que no depende de que las cosas estén bien. No la paz de quien no siente, siente, y mucho, sino la paz de quien siente y no colapsa. La paz de quien ha aprendido,
con la evidencia de lo que ha atravesado, que puede estar con lo difícil sin destruirse. Rosalba dice algo cuando le preguntan cuál es su secreto, esa manera de estar que las personas a su alrededor notan aunque no siempre puedan nombrarla. A los 70 ya no hay tiempo para vivir la vida equivocada, así que vivo la mía. No con arrogancia, con la sencillez absoluta de quien ya no tiene energía para el desperdicio, para las relaciones que no sirven, para los resentimientos que no llevan a ningún lado, para la comparación que nunca tiene fondo, para el miedo a lo que piensan los que apenas la conocen, solo la vida que es suya, con lo que hay. Ahora, para el cuerpo, honra lo que este cuerpo ha hecho durante 7 décadas con el cuidado que merece. El seguimiento médico regular con todos los especialistas que corresponden. La atención al entorno del hogar, que sea seguro, que prevenga caídas, que facilite la movilidad si ésta ha cambiado. El movimiento que te sea posible en la forma que te sea posible, aunque sea diferente de lo que era, aunque sea más lento, aunque requiera adaptaciones. El cuerpo que se mueve envejece con más salud que el que no. La nutrición merece atención específica. La absorción de algunos nutrientes disminuye con los años, y la consulta con el médico sobre si hay necesidad de suplementación tiene sentido. No suplementación por moda. Suplementación informada y específica para lo que el organismo de esta etapa necesita. Para la mente y las conexiones, cultiva activamente los vínculos que tienes. Una llamada, una visita, una carta escrita a mano. Los vínculos a los 70 no se mantienen solos, y no mantenerlos tiene un costo en salud que es real y documentado. No esperes a que alguien venga. Ve tú. Propón, mantén presencia. Y si hay algo que quieres decirle a alguien, algo que llevas posponiendo porque el momento nunca parece exactamente correcto, dilo ahora. El momento correcto no es una condición de las circunstancias. Eres tú eligiendo que ya es hora. Y para el espíritu, si aún no lo hiciste, considera dejar escrito algo sobre tu historia, sobre lo que aprendiste, sobre lo que quieres que quede. No tiene que ser un libro, puede ser una carta, puede ser un video, puede ser una conversación grabada. La sabiduría que construiste con 70 años de vida merece tener un lugar donde quedarse. Hemos recorrido 5 décadas, y antes de llegar al cierre, quiero señalar algo que aparece en todas ellas. Algo que la medicina no siempre nombra, pero que el estoicismo ha sabido ver durante 2000 años. En cada una de las 5 etapas, la diferencia más importante no está en lo que pasa en el cuerpo. Está en la relación que cada mujer tiene con lo que pasa en el cuerpo. 2 mujeres de 65 años con el mismo estado de salud físico pueden vivir esa realidad de maneras completamente distintas. Una con guerra, una con paz. Y esa diferencia en la relación con lo que hay tiene efectos medibles en la salud física, en el bienestar emocional, en la calidad de las relaciones y en la calidad de vida general. La investigación sobre el envejecimiento exitoso, ese concepto que la gerontología trabaja desde hace décadas, muestra consistentemente 3 factores que predicen cómo se vive la segunda mitad de la vida. La salud física activamente mantenida, las conexiones sociales de calidad y el sentido de propósito. Ninguno de los 3 depende exclusivamente de las circunstancias. Los 3 pueden trabajarse. Los 3 mejoran con atención deliberada. Y los 3 tienen algo en común. Requieren que la persona sea activa en su propia vida en lugar de reactiva a lo que llega. El estoicismo lleva 2000 años diciendo exactamente eso con distintas palabras, que la calidad de la vida depende principalmente de la calidad de la relación que tienes contigo misma y con lo que te ocurre, que el sufrimiento innecesario viene de resistir lo que ya es, que la paz no llega cuando las circunstancias son perfectas, llega cuando dejas de exigirles que lo sean.
Y hay algo más que aparece en todas las etapas, aunque de manera diferente en cada una: la importancia de saber lo que pasa, de estar informada sobre tu propio cuerpo, de no dejar que el miedo a la información sea la razón por la que no vas al médico, no preguntas, no investigas, no participas activamente en las decisiones sobre tu propia salud. El cuerpo que no se conoce no puede cuidarse bien, y la información, aunque a veces da miedo, libera más de lo que asusta. La mujer que llega a los 70 con más paz, con más presencia, con más de sí misma, es típicamente la que empezó a trabajar estas cosas antes. No perfectamente, no sin retrocesos, sino con la constancia imperfecta pero real de quien eligió, día a día, vivir con más intención que inercia. Eso es posible, no en una etapa específica, en cualquier etapa, incluida la tuya, ahora, exactamente donde estás. 5 edades, 5 retratos del cuerpo y de la mente en el tiempo que va de los 50 a los 70. Y lo que hemos visto, si lo miramos con honestidad y sin la narrativa del deterioro que la cultura impone, no es una historia de pérdida progresiva, es una historia de transformación continua. El cuerpo cambia, eso es verdad. No voy a decirte que no. Hay cosas que a los 70 ya no son como eran a los 50. Y negarlo sería mentira y sería irrespetuoso contigo. El cuerpo requiere más atención con cada año, más cuidado deliberado, más escucha activa, más respeto por sus señales, más inteligencia en cómo se lo cuida y se lo mueve y se lo alimenta. Eso es real y merece ser reconocido. Y en cada una de esas etapas también hay ganancias que el deterioro no puede tapar, aunque a veces la cultura lo intente. La claridad que llega a los 50, cuando el cuerpo despierta y la mente empieza a hacer las preguntas que importan. La fortaleza que se asienta a los 55, cuando la transición más turbulenta termina y emerge algo que se parece más a ti que antes. La profundidad que se hace disponible a los 60, cuando la integración empieza a ser posible y la vida puede sostenerse con ambas manos en lugar de solo defenderse. La plenitud posible de los 65, cuando la finitud se hace concreta y clarifica lo que merece tiempo y lo que no. La sabiduría encarnada de los 70, cuando todo lo que se vivió puede finalmente reposar en algo sólido. El estoicismo no te pide que pretendas que el cuerpo que cambia no cambia. Nunca pidió eso. Y si alguien te dijo que eso es lo que el estoicismo propone, no lo leyó con atención. Epicteto, con el cuerpo de un esclavo torturado, no pretendía que su cuerpo estaba bien. Marco Aurelio, gobernando enfermo y escribiendo sus meditaciones mientras el cuerpo le fallaba, no pretendía que todo era perfecto. Séneca, describiendo sus propios dolores y sus propias limitaciones con una honestidad que aún hoy impresiona, no se refugiaba en negaciones tranquilizadoras. Los tres miraban lo que había, con honestidad, con información, y desde esa mirada honesta construían. Lo que el estoicismo te pide, lo único que te pide, es algo mucho más poderoso y mucho más posible que negar: que habites lo que hay con intención, que uses lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que ya no tienes, que cuides el cuerpo que tienes con el respeto que merece por todo lo que ha hecho durante décadas, que elijas en cada etapa, con los recursos reales que esa etapa te da, vivir bien. No perfectamente. Bien, con la presencia que merece el único momento que tienes, este. Epicteto perdió la movilidad en una pierna y construyó desde allí una de las filosofías más poderosas que el mundo ha conocido. Marco Aurelio gobernó enfermo y escribió sus palabras más sabias cuando el cuerpo ya no era el de su juventud y las pérdidas se habían acumulado. Séneca describió sus propios dolores y limitaciones con una honestidad que no tiene nada de derrota. Tiene todo de dignidad.
la dignidad de alguien que mira lo que hay y elige habitarlo completamente. Los tres llegaron a la misma conclusión que vale para ti ahora. Lo que eres no está determinado por lo que le pasa a tu cuerpo. Está determinado por lo que eliges hacer con lo que te pasa. Cada día, en cada etapa, con lo que hay, con lo que tienes, con quien eres ahora. No con quien eras antes, ni con quien imaginas que serías en otras circunstancias. ¿En qué etapa estás tú ahora? Y más importante todavía, ¿cómo estás eligiendo vivirla? No te pregunto eso para que te evalúes ni para que te presiones. Te pregunto porque esa es la pregunta que más importa, y la respuesta que encuentres, por incómoda o por incompleta que sea, es el punto de partida de todo lo que puede cambiar. Mereces vivir esta etapa bien, no cuando el cuerpo esté mejor, no cuando las condiciones sean más favorables, no cuando hayas resuelto algo que quizás no tiene resolución perfecta. Ahora, con el cuerpo exacto que tienes, en la etapa exacta en que estás, con todo lo que eres, no estás sola en este camino. Antes de irte, la pregunta que quiero que respondas en los comentarios, y esta vez tengo dos, porque el tema de hoy lo merece. Primera, ¿en qué etapa de las 5 que vimos hoy te reconociste más? ¿Y qué fue lo que más te llegó? Algo del cuerpo que no sabías, algo de la mente que reconociste, algo de la perspectiva estoica que resonó de una manera particular. Segunda, ¿hay algo que vas a hacer diferente esta semana con tu cuerpo o con tu mente después de lo que escuchaste hoy? Una sola cosa, la más pequeña que puedas sostener. Escríbela. Porque cuando se escribe, la intención se vuelve un poco más real que cuando solo se piensa. Escríbelo en los comentarios, y si hay algo que aprendiste hoy sobre tu propio cuerpo o tu propia mente que no sabías o que no habías escuchado nombrado así, eso también cuéntame. Porque en este canal, lo que aprenden ustedes es también lo que me enseñan a mí. Y dime desde dónde me escuchas, siempre me importa saberlo. Si este video te dio información que necesitabas, perspectiva que no tenías, o simplemente la sensación de que alguien habló de tu cuerpo y de tu mente con el respeto que merecen, suscríbete al canal. Aquí seguimos haciendo esto, estoicismo aplicado a la vida real de las mujeres, con honestidad, con calor y con el respeto que esta etapa merece. Activa la campanita. Y comparte este video con alguna mujer en tu vida que esté en alguna de estas etapas y que quizás también necesite escuchar que lo que está viviendo tiene nombre, tiene sentido y tiene perspectiva. Hasta la próxima. Cuídate con el cuidado real que mereces, con la sabiduría que estás construyendo, con todo lo que eres. Nos vemos pronto.